buenos días, bienvenidos a su programa. Y para este tercer episodio, el equipo de Sensor se trasladó a Mexicali, Baja California, a la 16ª Feria Internacional del Libro. A lo largo de este episodio estaremos mostrándoles las múltiples actividades juveniles, infantiles y académicas que se llevaron a cabo en esta gran Feria del Libro. Es por ello que todas estas actividades estarán en las diferentes secciones, ya que el objetivo principal es siempre fomentar la lectura. Acompáñanos a lo largo de este recorrido y recuerda que estás viendo Sensor UABC, séptima temporada. Mi nombre es Rachel Robles, soy originaria de Ensenada. Soy guía cultural en CEART y también tengo un estudio en donde imparto clases de danza y expresión corporal. El taller que voy a impartir acá se llama Poesía en Movimiento y consiste en darle una lectura o una interpretación a través del movimiento a frases poéticas de escritores mexicanos. Entonces en el taller lo que hacemos es dar ciertas herramientas corporales y texturas o cualidades de movimiento que ellas pueden aplicar para interpretar a través del cuerpo estas frases poéticas, que valga la redundancia, vendría siendo lo mismo. Pues de entrada, la gana de leer, la introducción a la lectura, lo importante que es acercarse a los libros y en este otro caso, pues un acercamiento al movimiento. A lo mejor de aquí surge una inquietud a la danza o al teatro, a la expresión corporal, sin dejar de lado esta otra cosa que es importante, alimentar el alma y el intelecto a través de la literatura. Pues siento que es bien importante porque México pues carece de lectores y sería bien importante que creciera un poco nuestro porcentaje de lectores y de personas que acuden a una biblioteca o acuden a una librería a comprarse un libro. Amigos, bienvenidos una vez más a su sección Lo que debes saber. El tema de hoy es la importancia de la lectura, así como de crear eventos como lo que fue la Feria del Libro en la ciudad de Mexicali. A continuación les presentaré las opiniones del público que asistió a este importante evento. La importancia reside en la capacidad que tiene para difundir la cultura en las generaciones más jóvenes y sobre todo acercar a la gente que no está acostumbrada a los espacios culturales, el hacérselos accesibles, ¿no? Una de las cosas más importantes será incrementar la educación y los conocimientos de la gente que asiste a las universidades y por ende pues mejorar su calidad de vida y su entorno particular. Yo creo que la importancia de la Feria del Libro es el darle el conocimiento a los muchachos, a toda la gente que llega, a acercarse a lo que es la parte de la lectura.
acercarse a los libros, no tener ese temor y no enfocarse tanto en la cuestión electrónica, como también lo que está promoviendo la escuela, talleres en los cuales se fomentan un poco de información, punto y aparte de lo que es la parte de lectura, hablando de lo que es la parte de gastronomía. Lo que sí es enfocarse en volver a regresar a esa parte de volver a los libros, ¿no? Volver a la lectura y volver a empezar a crear esa imaginación, ¿no? Que nos lleva a lo que es la parte del libro. Me parece que eventos como este son muy necesarios. Creo que mis 4 hijos han venido, han comprado sus libros, nosotros también. Creo que promueve realmente una cultura de la lectura que, si no nos preocupamos por ella, pudiera tomar lo que se llamaría la cultura de las redes sociales, que sí, aunque promueve la lectura, pero es otro tipo de lectura. Entonces yo creo que sí, hay que realmente reconocerle esto a la UABC y su esfuerzo, así que realmente bienvenida a la experiencia y muchas gracias por darnos esa oportunidad. Yo opino que es muy importante porque aparte de que los maestros encuentran la mayoría del material que necesitan, también los alumnos pueden venir y participar en esto, enfocarse. He visto alumnos que ayudan a los maestros anotando los libros que necesitan y aparte los maestros vienen y los seleccionan, y aparte la lectura pues es algo que en México definitivamente se necesita un poco más. Esto fue todo de nuestra parte. Los invito a desarrollar la habilidad de la lectura. La recomendación es leer por lo menos un libro al mes. Gracias por seguir con nosotros en la Feria Internacional del Libro. En estos momentos se está llevando a cabo el taller de alimentos en las culturas alrededor del mundo, donde nuestros compañeros de enología y gastronomía nos estarán enseñando diferentes tipos de comida, tales como mexicana, oriental y la comida de los dioses, el chocolate. Todo esto en De Visita. En la Feria Internacional del Libro no todo fue lectura, ya que no podía quedar de un lado la comida. Es por ello que también estuvieron de visita los alumnos y profesores de la licenciatura de gastronomía de UABC Ensenada, donde deleitaron el paladar de todo el mundo con sus platillos. Esto fue un poco de lo que se vivió. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Sujo, soy académico de Escuela de Tecnología y Gastronomía y imparto la clase de cocina asiática. Bueno, en ese momento estoy participando aquí en la FIL UABC 2015. Hoy estoy con una receta de la cocina tailandesa, es un rollo primavera thai. Considero que es una cocina poco conocido en la comunidad y siento que es una propuesta muy fresca para los participantes y esa es mi propuesta. Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Donaciano Baruch, soy maestra de la escuela de UABC en la campus Ensenada, imparto la materia de cocina mexicana. Bueno, mi participación aquí en el stand fue dar a conocer, el taller se llamó Un viaje por las quesadillas de México, esto para implementar pues el uso de la tortilla de maíz, qué otros usos se les puede dar, qué ingredientes utilizar. A veces es complicado conseguir algunos ingredientes como es la flor de calabaza, el chipil y cosas así. Mi nombre es Erasto Moreno, soy maestro de la carrera de Gastronomía y Enología en la ciudad de Ensenada. Me toca impartir lo que es la clase de repostería y panadería. Mi trabajo en esta ocasión fue venir a explicar y platicar un poco sobre el cacao, ya que es un tema un poco olvidado, a pesar de que es un producto mexicano. Un evento como FIL es realmente muy enriquecedora para la comunidad porque el hábito de la lectura en México es muy bajo y creo que un evento de eso se puede fomentar precisamente el gusto de la buena lectura y sobre todo con estos tipos de taller interactiva
o también se puede incorporar otra cultura de otros países para que la gente lo conoce y puede despertar otro tipo de intereses. Y fue así como los alumnos de gastronomía hicieron presencia en este gran evento. No cabe duda que al igual que la lectura, la comida es uno de los placeres más confortables de esta vida. Y qué mejor que la comida mexicana. Esto fue De Visita. Saludos amigos de Marcador, les habla Jorge Camacho, quien los va a acompañar ahora a la disciplina del fútbol flag, donde ya arrancó el torneo en la mezcla de Tijuana, Ensenada, Mexicali y muchas entidades de Baja California se reunieron en Tijuana, así que suena el silbatazo. El sábado 11 de abril se llevó a cabo la inauguración del torneo femenil de fútbol flag 2015 en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, donde vimos la presencia de muchos equipos y aficionados que estarán a lo largo de este torneo que tiene sede en Baja California. Distintas disciplinas se festejan aquí en México, como es el fútbol, soccer, el béisbol, el baloncesto. Pero ustedes, ¿qué los atrajo lo que es la disciplina del fútbol flag? Bueno, podemos decir que es un deporte de contacto y nos interesa mucho puesto que pues es interesante. A la hora de estar en un juego, ¿se sienten ya como los profesionales de la NFL? Pues no, pues se podría decir que sí, pero sí se siente una gran adrenalina al tener el balón, al sentir que tus demás jugadas se están cubriendo para que podamos lograr todas juntas una anotación. Muy bien, a la hora de hacer el touchdown, ¿qué festejos harían? Muchos equipos locales lucharán por levantar el gran trofeo, incluyendo equipos de UABC Tijuana, Ensenada, Tecate y Mexicali. Así que no se pierdan este gran torneo y descubran quién será el campeón del torneo de fútbol flag 2015. Pases largos, intercepciones y sobre todo muchos touchdowns. Todo esto habrá en el Fútbol Flag 2015. Con imágenes de Sebastián Burciaga, esto es Marcador. Libro es un gran esfuerzo que realiza la Universidad Autónoma de Baja California a través del departamento editorial y en coordinación con distintas unidades académicas y departamentos de la misma universidad. En eso estamos involucrados el IC Museo, UABC Radio. UABC Radio se convierte en estas personas que organizamos todos los conciertos de empatía musical que ustedes pueden presenciar y pueden disfrutar después de dar un recorrido por los stands de la FIL o después de ir a dar un recorrido por los talleres infantiles que organiza el IC Museo. La novedad en este año, bueno, es que nuestras personas editoriales que vienen, traemos más de 300 editoriales en esta ocasión.
ocasión en la Feria Internacional del Libro. Más de 16 casas editoriales universitarias, vienen editoriales de España, vienen editoriales de Sudamérica, vienen editoriales de muchas partes del mundo, además de que se incrementaron en casi un 50% los talleres infantiles debido a la demanda que tenemos por parte de las escuelas del sistema educativo, por parte de los padres de familia, por parte de este gran interés que ha habido en la sociedad por el fomento de la lectura en los niños. Entonces se incrementa la oferta cultural en todos los sentidos, desde la cuestión editorial, la cuestión literaria, la cuestión de los talleres y la cuestión también de los conciertos. Realmente lo que tenemos de beneficio diferente a otra feria es que incrementamos toda nuestra oferta cultural para el beneficio de la sociedad baja californiana y en particular de los mexicalenses. Las presentaciones del libro, las conferencias, los conciertos, los talleres, todos son la médula de nuestra Feria Internacional del Libro. A final de cuentas, lo que nosotros tratamos de hacer como universidad es tener un acercamiento con la comunidad en general, con nuestra comunidad universitaria, con nuestra comunidad académica, para poder ser socialmente responsables con esta parte del hábito, el fomento por la lectura, este momento de un esparcimiento cultural, un consumo cultural sano, familiar, pues para todos los gustos y para todas las edades. Bueno, siento que es importante leer porque ahí es cuando vas agarrando conocimiento y teniendo más facilidad de poder tanto hablar como leer, como escribir. Es más fácil. Pienso que es importante leer porque de esa forma podemos ampliar nuestro conocimiento, nuestro vocabulario, y sencillamente es una forma en la que podemos aprender e informarnos de del demás pensamiento que tienen las demás personas. Para saber más sobre los animales y las cosas importantes. Es importante leer porque aparte de estimularnos la mente, nos da sabiduría y nos ayuda a relacionarnos mejor. Pues te enseña muchas cosas, aprendes muchas cosas y te abre la mente a otros panoramas que tú no conocías y otras formas de pensar. 11 minutos de Paulo Coelho, está muy bien, es un libro que da una perspectiva muy interesante de una persona que se dedica a la vida nocturna, a un trabajo que está muy denigrado en la actualidad. Sin embargo, es una persona con sentimientos que te deja muy buenos mensajes y muy buenas experiencias como para reflexionar y aplicarlas en vida. Bueno, yo lo leí en inglés, se llama El libro del cementerio de Neil Gaiman. Me lo regalaron y es un libro muy interesante sobre un niño que es como el libro de la selva, pero es un niño, en lugar del niño con los animales, es un niño que le adoptan los muertos. Entonces está muy chistoso cómo hace comparación. Pues hay uno que me gusta mucho que se llama Pregúntale a Platón, es de Lou Marinov y pues habla de cómo puedes aplicar la filosofía, no nomás como que conocer las frases, sino aplicarlas a tu vida, y eso me gusta mucho. Estoy leyendo Paracelso, es sobre un alquimista de la Edad Media. Empezando con los niños, es importante que hay como una actividad o algo que es dejar libros por toda la casa. Entonces el niño o cualquier persona, un adulto, lo ve. Entonces cuando ves algo te dan ganas de leerlo, te llama la atención. Entonces es una buena forma de empezar desde niños pequeños y así se les va haciendo más fácil de reconocer este tipo de cosas. Pues actualmente soy un proyecto, se llama Cuenta la Historia, en el cual buscamos estimular a los jóvenes a que escriban y a que participen con otras disciplinas afines a la literatura. Por parte de las actividades de la Feria del Libro en Mexicali, se llevó a cabo la presentación de la revista Ombligo, la cual es encargada de la cultura y recopilación de poemas de escritores y poetas del estado de Ciudad Juárez, e incluso a nivel nacional e internacional. Bueno, mi nombre es Antonio Flores Schroeder y soy el director general de Revista Ombligo. La revista nació en septiembre de 2012
en etapa de la ciudad donde teníamos muchísima violencia. En el último año tuvimos 3.300 muertos y para nosotros era importante acercar la cultura y el arte a las partes de la ciudad que no tenían acceso a la literatura. Se creó la revista Ombligo como parte de, digamos que era como la vocera del movimiento Escritores por Ciudad Juárez. La revista tiene como objetivo acercar a estos autores, pero también existe una parte social que es ir creando lectores y apoyando a nuevos talentos. Hay una invasión de cultura y arte porque creemos que es la mejor herramienta para no repetir los errores que llevaron a Ciudad Juárez a su peor crisis social y de violencia. Por medio de la poesía y teatro fue que disminuyó un índice de la violencia, ya que en ese tiempo había un alto rango de delincuencia. Esto por medio de la creación de talleres de lectura y poesía para niños de preescolar, primarias, secundarias y preparatorias. Para el año 2014 hubo un encuentro de 143 ciudades de 16 países. Ya se ha establecido como el encuentro de la ciudad que ha sido el más grande en el mundo. Mi participación aquí con la revista Ombligo fue sobre un poema que escribí dedicado a la activista y poeta Susana Chávez de Ciudad Juárez. Yo he publicado en distintas revistas de Estados Unidos, México, Colombia. Y actualmente trabajo en la publicación ya de mi libro bilingüe de poemas. La revista Ombligo se caracteriza porque trata de acercarse a las calles, para la comunidad, fomentando el arte y cultura, para disminuir la violencia. Así, el día de hoy hay alrededor de 1.100 autores y tienen entre 2.800 y 3.200 lecturas en la página. Aprovechando este mes del niño, nos encontramos en algunas de las actividades que está realizando la Feria Internacional del Libro en Mexicali. En este evento se estarán presentando diferentes obras, así como El Tesoro del Dragón, El Mago Rosa y Los Tres Lobitos y El Cochinito Feroz. Así que ¡vamos a foro! Además, ¿qué les ha hecho ese pobre animalito? Bueno, papá, vamos a seguir aquí perdiendo el tiempo, vamos a arreglar nuestros asuntos. ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿Acabaron con ese dragón? Bueno, es todo un proceso de 6 meses. Lo que hacemos es, como es un área de promoción a la lectura, escogemos, dependiendo del público que pretendamos recibir, escogemos los libros infantiles que vamos a trabajar. El cuarto planeta estaba ocupado por un hombre de negocios. Este hombre estaba tan ocupado que ni siquiera levantó la cabeza a la llegada del Principito. ¡Buenos días!, le dijo este. Bueno, Elma Correa, que es escritora, trabaja los guiones para los libros. Posteriormente seleccionamos a los estudiantes de teatro en modalidad de servicio social, prácticas profesionales, su apoyo con una beca, y empezamos a trabajar con ellos a distancia. 2 días antes de que empiece la feria ellos llegan aquí y empiezan ya a correr, a marcar el escenario y a ensayar ya con la utilería y todo eso. Expediciones, montaña. ¿Por qué tanta gente está yendo a la montaña? ¿Qué es lo que pasa con ese dragón? De mi parte, yo estoy muy contento con el trato que nos han dado las muchachas que organizan todo esto, Elma y Ana Rosa. Nos gustó mucho que nos hayan vuelto a invitar porque el año pasado vinimos y colaboramos. Nosotros somos de la Facultad de Artes de Tijuana y este enlace que se hace es muy padre, pues, y es cada vez, yo creo que la feria está teniendo algo más interesante. ¿Tú también has venido a esto? Bueno, yo... Vaya, ya veo que sí. No es eso no es la razón principal. Bueno, el objetivo, al igual que toda el área de infantil y juvenil, pues es la promoción de la lectura, y pues lo que buscamos es que la gente conozca a través de historias divertidas, las novedades que hay en algunas editoriales españolas, argentinas, chilenas y mexicanas, pues nuevas historias y que se vayan acercando a la lectura, que sepan que la lectura pues no es aburrida. Marcial, ya no leas más.
No, si ya terminó la lectura, ahora sigue la aventura. Gracias. Nos esperamos en la siguiente función. Mi nombre es Claudia Salmerón, tengo 33 años, estoy estudiando la licenciatura en Artes Plásticas en la UABC y trabajo en Vivir Sonriendo. Estudio Artes Plásticas porque siempre me ha gustado, desde chiquita se me vio el talento, pero me fui por otro lado, que es el diseño gráfico. Hace 10 años que ejercí la profesión porque no terminé la licenciatura. De forma autodidacta practiqué lo que es el diseño gráfico y me gustó mucho porque considero que es una parte de las artes. Nada más que sentía que faltaba algo y era hacer trabajos con las manos, entonces era lo que es artes plásticas y por eso entré a la licenciatura. Ahorita voy en 5º semestre y me encanta. Vivir Sonriendo es una asociación civil que se dedica al trabajo comunitario y lúdico a través de talleres y cursos que son como para brindar herramientas para la vida. Aquí en Vivir Sonriendo me están dando la oportunidad de trabajar con niños especiales y les estoy dando el taller de pintura. Mira, es la pared. Nos ponemos ya sea a pintar con crayolas, acuarela, pintura acrílica y aparte también estoy haciendo lo que es diseño gráfico, una parte de diseño gráfico en cuanto a la imagen de Vivir Sonriendo. Lo que más me gusta trabajar aquí es que me dan la libertad de trabajar como a mí me gusta. No quiere decir que hago lo que quiero, ¿no? Pero es una libertad que yo necesito en un trabajo porque el arte es eso, es libertad. Aparte de ser estudiante y trabajar, también soy mamá. Tengo una niña de 9 meses, se llama Rebeca. Y como ya no me la pueden cuidar toda la semana, me la he llevado a la universidad. Me dan permiso mis maestros de llevármela a las clases. Se porta muy bien. También me la traigo al trabajo. Es una facilidad que me han dado aquí en Vivir Sonriendo. Entonces, para mí es una ventaja, ¿no? Que me pueda llevar a mi bebé a la escuela y al trabajo. Eso me ayuda para continuar haciendo lo que más me gusta. Y lo vamos a dejar checando. ¿Listo? Mi nombre es Claudia Salmerón, estudio Artes Plásticas, soy mamá, trabajo en Vivir Sonriendo y soy cimarrón. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido de la 16ª Feria Internacional del Libro. Sin lugar a duda, esta feria fue un gran éxito. Fue muy agradable poder estar cubriendo diferentes eventos culturales que ayudan a relacionarnos un poco más con la lectura. Y los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales y le den me gusta a Facebook, YouTube e Instagram. No se olviden que nuestro programa se transmite en los canales 102 en Mexicali y 155 en el resto del estado por Síntesis TV. Recuerda que Sensor UABC detecta el quehacer universitario y de la región.